Muchas veces dicen Many times people say que a veces tantos rayos del sol that so much sunshine produce algunas enfermedades en el cuerpo, creates sickness in the body. pero en realidad no son los rayos del sol, But the reality is it's not the sunshine that's doing it. es la química de nuestro cuerpo. It's the chemistry of our bodies. Por ejemplo, si tú estás muy enojada, For example, if you're very angry, muy deprimido very depressed, y te da el sol, and you go out in the sun, la reacción es negativa. the reaction is negative. Pero si estás muy contento, But if you're very happy, la reacción es diferente, the reaction is different. ¿sí? Entonces, realmente no es el sol. So the reality is it's not the sun. El sol simplemente produce una reacción en el cuerpo. The sun is just creating a reaction in the body, Y de acuerdo a tus emociones, and in accordance with your own es el emotions. resultado que vas a tener. This is the result that you will have. ¿Sí? Si tú tiendes a enojarte mucho o a tener emociones negativas, If you experience anger or other negative emotions very y tienes el often, cabello largo, and you have long hair, antes de que te dé el sol, before you go out in the sun, activa la electricidad de tu cuerpo, activate the electricity of your body, tú solito, just on your own. ¿sí? Y eso te va a traer mejor beneficio cuando el sol te dé, And so the sun will be able to benefit you more. ¿sí? Porque esta sensación que tú tienes, Because the sensation that you're having, la electricidad que se produce en el cuerpo, and the electricity that it produces in the body, elimina las toxinas. eliminates the toxins. Entonces eso permite que el sol sea benéfico para ti. And so it allows the sun to be a benefit to you. Nosotros trabajamos mucho con el sol, We work a lot with the sun. ¿sí? Los ejercicios están basados en el movimiento solar. All of our exercises and movements are based on the movement of the sun. Al igual que la luna, y la luna es una extensión del sol. It's the same. The moon is an extension of the sun. Por ejemplo, nosotros la mayoría de la gente ha perdido mucho el contacto con la energía de la Tierra Many people have lost their contact with the energy of the earth debido a este tipo de lámparas. because of all of these types of lamps. ¿Sí? Entonces, ¿cómo compensar este tipo de energía? So how do we compensate for this type of energy? Dentro de todos los inventos que se han hecho, And within all the inventions that we've created, hay uno de los inventos que me parecen muy buenos. there are a few that really are amazing. ¿Sí? Son las famosas lámparas de The they're the ones that you put. No, the ones you put on during the winter for seasonal affective disorder. What's that called? Anyone? Estas no son unas lámparas que están Oh, hechas de spectrum. LEDs, Oh, de LED. LEDs. Oh, okay. So LED. las famosas lámparas de LEDs. Okay, so the LED lights, the ¿Sí? famous ones. Son las mejores lámparas porque esos funcionan la base de su funcionamiento es el cuarzo Because the foundation of how they work is in the quartz crystal. y el cristal And in crystal, contiene memoria, it contains memory, ¿sí? Incluso including, te voy a dar algo que mucha gente no ha tomado en cuenta. I'm going to share something with you that many people haven't understood. Si tú tienes una lámpara de LEDs, If you have a LED lamp, son unas que tienen como en el centro de color verde. and they have the color green in the center, ¿Sí? Si tú enciendes la lámpara, if you turn on the lamp, por ejemplo puede ser incluso una lámpara de mano, it could even be a flashlight, ¿sí? Y tú meditas junto a esta lámpara and you meditate with this light, o le pones las manos, or you put your hands on it, ¿sí? El cristal absorbe tu vibración. the crystal absorbs your vibration. ¿Sí? Tú puedes, no sé, poner un mensaje. You can even put something like a message ¿Sí? into it. No tiene que estar encendida la lámpara. It doesn't have to be turned on. ¿Sí? Le puedes poner un mensaje, You can put in your message una meditación, a meditation, ¿sí? Una vibración. a vibration. Cuando tú enciendes la lámpara, When you turn on the light, el cristal desprende fotones. the crystal is sending out photons, Y en esos fotones viaja la información que tú le pusiste. and the photons are transmitting the information that you put in them. Y si tú alumbras a una persona, So if you shine the light on someone, ¿sí?
ese fotón viaja a la célula de la persona. Those photons will travel to the cells of that person. Nuestro cuerpo, Our body, a través del movimiento de los electrones, through the movement of our electrons, absorbe el fotón absorbs the photons, y se lo retransmite a todo el cuerpo. and it's transmitted to the entire body. O sea, que también puedes utilizarlo para el despertar de la conciencia, And so you can use this also to help with the awakening of para consciousness, sanar a las personas. to help heal people. ¿Sí? Puedes poner una línea de LEDs, You can put up a line of LED lights meditas ahí, and meditate there. ya luego le enciendes los LEDs encima de la persona And then you turn on the lights on top y in todo el front of tiempo someone, estás generando una vibración positiva. and this is generating a positive vibration. En México creé algo así. In Mexico, we created something like this. En México ahorita estoy construyendo unas pirámides. We are right now in Mexico building pyramids. Son unas pirámides que tienen como 3 metros de altura They're about 9 feet tall por 2 de ancho. and about 6 feet wide. Funcionan también en base al cristal. They also work with the wisdom of the crystal, Solamente que ahí lo manejo con la mirada. but we work with the gaze. A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia. I've always loved science. Cada vez que leo algo, Every time I read something, me doy cuenta que ya lo sabía. I realize that I already knew it. ¿Sí? Entonces se me desprenden muchas ideas. And so I awaken a lot of ideas that way. Ahora en estos tiempos So now in these times, hay algo que me preocupó mucho. there's something that really bothers me. Sobre la alineación planetaria que vamos a tener el 21 de diciembre, And it has to do with the alignment, the planetary alignment that's going to happen on the 21st of December of this year. hay un gran experimento científico que se va a llevar a cabo. There's a great experiment that is going to be fulfilled on that day. Es un experimento que se hace con aceleradores de partículas. And this experiment uses the particle accelerators. Los científicos están buscando la antimateria. Scientists are looking for the antimatter. ¿Sí? Entonces quieren aprovechar esta alineación planetaria And so they want to use this planetary alignment para generar una vibración muy alta. to generate a very high vibration. Es un experimento que se llama protón-protón, Proton, proton. doble Es- protón. Okay. It's called the proton-proton. ¿Sí? Es un protón que se genera con máquinas muy grandes. It's a proton that's generated with very large machines. Son dos partículas que hacen girar en sentido contrario. And they're two particles that revolve in opposite directions. Giran decenas de kilómetros. And they travel dozens of kilometers. Cuando chocan, When they come together, estas partículas sueltan a los protones when they collide, they let go and they release all of these protons por el impacto. for the impact. Y estos protones And these protons, los estimulan a dar otra vuelta en estas máquinas they stimulate another round in the machine y golpean la Tierra. and they hit the earth. Al momento de golpear la Tierra, And when they hit the earth, se forma como una reacción en cadena. they create a chain reaction. Se golpean los protones en dirección al magma. They create a reaction towards the direction of the magma. El magma chocan los protones The magma hits the protons y salen disparados a la Tierra, And hacia el they- exterior. and it shoots out to the exterior of the earth. Lógicamente que cuando salen, And so when they are released, rompen las capas tectónicas, they break the tectonic plates. hacen que se fugue el metano, Metano. el gas, So they ignite the methane gas, y el gas sale de la Tierra. and the gas escapes in the earth. Y en algún momento de la fricción, In one moment of that friction, el gas se incendia, the methane gas catches on fire, ¿sí? Y al momento de salir al exterior, and when it is released into the con el oxígeno, exterior, and se forman remolinos de fuego. it connects with the oxygen, it creates vortexes of fire. Y así se han quemado cientos de hectáreas de bosques. And so that's how hundreds of hectares of forests are burned. Hace como un mes en Chihuahua, About a month ago in Chihuahua, ¿sí? Mexico, Se agrietó la tierra y salieron 2 remolinos de fuego muy grandes. the movement of the earth created 2 of these spirals of fire. ¿Cuál es el propósito del experimento? What is the purpose of the experiment? Es buscar la partícula llamada antimateria. And the purpose of the experiment is to find this antimatter particle. Pero lo que me llamó mucho la atención a mí
But what really catches my attention es que también cuando sale un protón, is that when a proton is released, crea agujeros en el planeta. it creates holes in the earth, in the planet. Son agujeros como de 50 metros de ancho, These are holes that are about 50 kilometers wide 50 metros de profundidad, and 50 kilometers deep, meters. y donde sale el protón, And when the proton is released, toda esa área desaparece. this entire area disappears. Del 2010 al 2012, From 2010 to la 2012, Tierra tiene 90,000 agujeros. the Earth now has 90,000 of these holes. ¿Sí? Y los mayas manejamos mucho la física cuántica. The Mayas work a lot with the quantum physics. Puede ser un espacio ahorita entre la ciencia y los mayas And right now there's a space between the Mayas and the para scientists. explicarles esto. I'm going to make a space so that we can explain this. Todas las pirámides que crearon los mayas All of the pyramids that the Mayas built, son aceleradores de partículas. they are also particle accelerators. Sabíamos que este 21 de diciembre, del 21 al 23 de diciembre, We knew that on the December 21st to the 23rd, se iba a dar esta alineación planetaria, we knew that there would be this planetary alignment. solamente que la energía iba a venir del centro de la galaxia a la Tierra, We knew that the energy would come from the center of the galaxy to the Earth, pero solamente iba a durar como 8 minutos. but it would only last about 8 minutes. Haz de cuenta que en 8 minutos tú vas a tomar mucha conciencia. Realize that for these 8 minutes you would have a very high level of consciousness. Te das cuenta de muchas cosas que estamos haciendo equivocadamente. You would realize all the errors of your ways and everything that's going on in your life, Pero después la Tierra vuelve a recuperar su vibración. but the Earth would return and recuperate its vibration, Entonces volvemos a perder la memoria. and so we'd begin to forget. Entonces los mayas utilizaron estas pirámides And so we were going to use these pyramids para que esta vibración que llega a la Tierra so when this vibration arrives to the Earth, se mantenga atrapada it remains trapped durante mucho tiempo. for a lot of time. ¿Sí? Y esta vibración mantiene la conciencia despierta. And this would allow us to maintain the awakened consciousness. Entonces los científicos cuánticos modernos And so the quantum physics scientists estudiaron mucho a la cultura maya today are studying the Mayan culture. y se dieron cuenta en dónde iba a tener impacto el rayo cósmico And they've realized where this cosmic ray is going to hit. del sur de Estados Unidos From the south of the United States hasta Guatemala. until up to Guatemala. Este es el ancho del rayo cósmico que llega al planeta. This is the width of the cosmic ray that will arrive to the planet. Aquí es donde se va a mantener este rayo durante 8 minutos. This is where this ray will maintain itself for 8 minutes. Desafortunadamente la gente ha destruido mucho las pirámides Unfortunately, many of these pyramids have been destroyed. y esta vibración no se va a mantener. And this vibration is not going to be maintained. Entonces los científicos, And so the scientists, ahora regresamos a la parte científica, now we're going to return to the scientific part. quieren aprovechar este rayo cósmico, They want to take advantage of this cosmic ray ¿sí?, para elevar la vibración de sus máquinas. to elevate the vibration of their machines. Y el experimento que buscan de la antimateria, And the experiment in which they're looking for the antimatter, para que diera resultado, so that they could have the result, necesitan voltear los polos de la Tierra. they need to switch the poles of the Earth. Lo han intentado They've tried it varias veces. a few times. En el terremoto de Chile, When the earthquake in Chile el terremoto de Japón, and the earthquake in que son los Japan, más recientes. those are the most recent. La Tierra ha movido sus ejes So the axis of the Earth shifted hasta 18 grados. to about 18 degrees, Es bastante. and that's a lot. Por eso es que después de esos efectos, And so after the effect of this, en Brasil aparecieron más de 10 toneladas de peces muertos. in Brazil there was about 10,000 tons of dead fish. Porque al mover el eje de la Tierra, Because to move the axis of the Earth, los animales funcionan en base al magnetismo. the animals respond in a magnetic way, ¿Sí? Pierden la orientación. and they lose their Y orientation. muchos de estos se ahogan, And many of them drown, se golpean, they hit each other, cambian de rumbo. they change their O course. sea, hay muchos cambios en el planeta. So there are many changes on the planet. Entonces yo me di cuenta que tenían enfocadas sus máquinas hacia México. And so I realized that they had all of their machines focused on Mexico. Pero ¿cómo hacían que los protones
salieran en México. But how would they make it so that all the protons came to Mexico? Es muy fácil It's very easy cuando sabes de ciencia, when you understand science, ciencia básica. basic science. Sí. Nada más estudias los elementos de la naturaleza. You just study the elements of nature. Si yo tengo un imán aquí, If I have a magnet here, ¿cómo hago que este imán dirija su campo electromagnético aquí the electromagnetic field of the magnet is directed in this direction, o aquí or here, o aquí or down here, o en donde yo quiera? or wherever I want. Muy fácil. It's very easy. Necesito un metal, I just need a metal, un metal líquido. a liquid metal. Se llama ahorita viene a mi mente. It will come to me. Sí. Este metal líquido, This liquid metal, sí. No. Mercurio. mercury. Necesito el mercurio. They need mercury. El mercurio no es un metal que se pueda magnetizar, Mercury cannot be magnetized, pero funciona como un puente. but it works as a bridge Atrae el magnetismo. to attract the magnetism. Y en México, In Mexico, todo el mundo compró mercurio, compró? Everyone in Mexico has bought mercury sin saberlo, claro. without knowing it. ¿Dónde está el mercurio? Where is the mercury? En las lámparas ahorradoras de luz. On the light-saving lamps, Las que light son bulbs, en espiral. the ones that are in the spiral. ¿Sí? Entonces, si fueran 10 lámparas, So if there were just 10 lamps, no importa. it wouldn't matter. Pero somos 130 millones de mexicanos. But we're 130 million Mexicans, Ponle 50 millones de lámparas. and we've bought about 50 million of these lamps. Ya es una cantidad considerable. Now that's a more considerable amount. Entonces, ya todo está listo para el 21 de diciembre. And so now everything's ready for the 21st of December. Pero se les pasó un detalle, But they forgot one little detail, que todavía existimos mayas. that the Mayas still exist. Y que tenemos memoria de 3.000 años de antigüedad. No te Y escucho. que tenemos memoria de 3.000 años de antigüedad. And our memory is 3,000 years old. Y empezamos a construir unos desaceleradores de partículas. So we began to build these deaccelerators, Un particle acelerador, un deaccelerators. acelerador de partícula vale millones de dólares. And a particle accelerator is worth millions of dollars. Y los desaceleradores de partículas And the particle deaccelerators valen como 30,000 pesos. are like, 30,000 pesos is como, it's like $3,000. Sí, sí, como More or less. 3,000 pesos, 3,000 dólares, no sé. Yeah. ¿Sí? $3,000. ¿Cómo funcionan? So how do they work? En el mes de mayo, In the month of May, yo reuní un grupo considerable de gente, de personas, I gathered with a large group of people en Yucatán. in the Yucatan. ¿Sí? Gente que tenía conciencia despierta, People who were awake in their consciousness. y empezamos a trabajar con el agua And we began to work with water. y creamos una fórmula. And we created a formula. Esta fórmula, This formula, junto con otros elementos, together with other elements, es capaz de absorber protones a 100 kilómetros a la redonda. is able to absorb protons about 100 kilometers all around it. Si hay un protón que sale So if a proton is released, a 100 kilómetros de donde tenemos esta pirámide, within 100 kilometers of where we have a pyramid, la pirámide absorbe el protón desde abajo the pyramid absorbs the proton from below a través de un sensor, through a sensor, lo mete a un área de resonancia through an area of resonance, y luego lo introduce a un cubo It is then introduced to a cube que tiene un circuito por dentro that has a circuit inside of it. en el cual la partícula, como viaja a la velocidad de la luz, And so as the particle is traveling at the speed es of muy light, fuerte, and it's very strong, este circuito lo metimos dentro de un agua we put this circuit inside of inside of water que no genera electricidad, that cannot generate electricity. nada más la absorbe, It just absorbs es it. el agua destilada. And this is distilled water. Entonces, en 130 litros de agua, And so in 130 liters of water, el protón se desacelera the proton deaccelerates y no pasa nada. and nothing happens. Entonces, hemos plantado unas pirámides en México And so we've planted these pyramids throughout Mexico. y ahora que yo regrese, And so now when I return, vamos a poner otras pirámides como de 60 centímetros we're going to make smaller ones of about 60 centimeters que tienen un oscilador.
¿Qué tiene? Oscilador. I have an oscillator. Sí, y puede generar una frecuencia. And this can generate a frequency. Vamos a repartirlas por todo el país. And we're going to share it throughout the country. Y cuando tú activas este oscilador, And when you activate this oscillator jalas el campo de la pirámide, and you pull the field of the pyramid, ¿sí? Y se mantiene como un colchón magnético en todo el país. it's like a magnetic mattress throughout the entire country. ¿Sí? Y esto permite que los protones choquen And this allows the protons to o que collide, o que pierdan velocidad. and so that they lose their velocity. Al mismo tiempo estoy haciendo imanes por todo el país, I'm also making magnets throughout the entire country, imanes humanos. human magnets. ¿Cómo los hacemos? How do we do that? A través de la geometría esta. Through the geometry that we showed. Cuando hacemos esto, When we do this movement, estamos generando un campo electromagnético en nuestro cuerpo we are generating an electromagnetic field in our y bodies. tu cuerpo se convierte como en un gran imán. Your body becomes a great big Sí. magnet. Y cuando tú vas caminando por la calle, So when you're walking around the streets, activas el campo magnético de las demás personas. you're activating the electromagnetic fields of everyone around you. Está muy bien la estrategia. It's a good strategy. Funciona. It works. Sí. Porque en México Because in Mexico, había muchos temblores últimamente. there have recently been a lot of earthquakes. Hace como antier tembló en México, 2 days ago, there was an earthquake en una zona donde todavía no hemos puesto pirámides, in a place where we still haven't put the pyramids, pero ya detectamos cuál es. but we already have detected where it is. Claro, es un trabajo que se lleva, nada más tenemos 2 meses, This is a lot of work, but we only have 2 months to do it. octubre, noviembre y diciembre, casi 3. Okay, so October, November, December, that's it. Sí, el trabajo es muy rápido. It's very fast work. En México yo viajo día y noche. In Mexico, I travel day and night. Sí, todo el tiempo estamos de un lado para otro. Every day, we're just going from one place to Sí. another. Por eso también decidimos traer la geometría aquí a Estados Unidos, This is why we decided to bring the geometry to the United States, para que ustedes generen su propio campo magnético, so that you can generate your own electromagnetic field. porque es de toda esta zona hacia abajo Because del continente. this is the entire lower zone of the continent. ¿Sí? Y es por eso que nuestro trabajo tiene mucho que ver con el... It's to do with the awakening of consciousness. Y mientras más gente trabaje con el toroide, con la forma geométrica, And the more people who work with the toroidal form of geometry, por cada 13 personas, for every 13 people, formamos como una pequeña pirámide. we create like a small pyramid. Entonces, si aquí hubiera un grupo de 120 personas So, for example, if here we had 120 people que trabajaran con la geometría, that were working with the geometry, en el momento de la alineación, in the moment of the alignment, todas estas personas pueden atrapar esa energía all these people can entrap this energy y mantener la vibración mucho tiempo and maintain the vibration for a lot longer, para darle el tiempo a todas las demás personas to give an opportunity for everyone else a establecer nuevos patrones de conciencia en su cerebro. to establish new patterns in their brain. ¿Sí? Todo es energía. A mí me encanta la energía. Everything is energy, and I love energy. ¿Sí? Y todo lo que trabajamos, magnetismo, energía, electricidad, todo es natural. Everything that we're working with, magnetism, electricity, all energy, it's all natural. Esto que estamos haciendo nosotros para absorber los protones, The work that we're doing to absorb the protons, estas mismas pirámides van a servir para mantener la vibración en el país. these pyramids will help maintain the vibration in our country. Esperamos poner una pirámide en Albuquerque. We're hoping to put a pyramid in Albuquerque. ¿Sí? Y And Taos. Y en Taos, ¿sí? Estamos buscando la manera de cómo traerlas aquí. We're trying to figure out how to bring them up. Si alguien después nos puede decir cómo. We can tell if anyone can help us figure out how we can do that. Well, you can talk about it later. Sí. Entonces, igual que los toroides, o sea, las geometrías, So in the same way, the toroidal geometry, las queremos, no hay por qué generar miedo, there's no reason to be afraid. ¿sí? Cada elemento que hay en la Tierra es fácilmente controlado por el ser humano. Every element of nature is easily controlled by humans. Sí vamos a llegar a esos niveles en los cuales ahorita la ciencia quiere trabajar, We are going to arrive to the level of work that the scientists are now pero primero tenemos experiencing. que entender nuestro cuerpo But first, we need to learn to understand our own bodies y después trabajar con la ciencia. and then work with science. ¿Sí? Es muy sencillo, It's very simple
Podemos ahorita, no sé, hacer tantas cosas maravillosas, Right now we're capable of doing so many marvelous things, pero no se puede, but we can't porque la mayoría de la gente está gobernada por sus emociones. because we are governed by our emotions. Y las emociones solamente te enseñan a controlar a los demás. And emotions just teach you how to control other people. Cuando rompas ese concepto, When you break away from that concept, entonces la ciencia va a estar a favor de la humanidad. science can serve humanity. Y vamos a ir trabajando a la par, ¿Cómo? unidos. And so then we can begin to work Va a ser together, algo united. benéfico para nosotros. And it will become a benefit to us. Así es que les recuerdo, usen las lámparas de LEDs, So remember, when you're using your LED lights, transmiten ese amor transmit your love y alumbran a las personas. and illuminate the people. Funciona. It works. Hemos hecho muchos experimentos en México. We've sobre done eso. so many experiments in Mexico, Sí. Y todos muy positivos. and everything is very positive. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anyone have any questions? Cuando dice que va hasta abajo, hasta Argentina, ¿hasta dónde va? Hasta Guatemala. Guatemala. She's asking. Casi incluso casi hasta Honduras casi. Entonces sería interesante también llevarlo a Sudamérica, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho estamos ahorita tratando de... Quisiera yo dividirme en muchos. So the question was about where the energy or the ray of vibration will reach, if it will come all the way to South America, and it will get maybe as far as Honduras, but the amplification of the process will be worldwide, and he's hoping that he can divide himself throughout the entire world to get this work done. De hecho venir aquí a Estados Unidos es como un descanso. In fact, coming here to the United States is like a break for me. El que trabaja es May y James. The ones who work are James and Mai. Sí, ellos se encargan de organizar todo. They're ones who are in charge of organizing this. Pero en México But in Mexico, yo me encargo de todo el trabajo. I am in charge of all of the work. Sí. Dormimos mientras viajamos. We sleep while we're traveling, Sí. Y cuando llegamos empezamos a crear and when we arrive, we just begin to create conferencias, conferences, talleres, workshops. instalamos las pirámides, We install the pyramids. mandamos a hacer más geometrías. We send out all the different O sea, geometries. toda una serie de trabajo que hacemos. This is all within all the work that we do. Quien quiera ir a apoyarnos a México, bienvenidos. Anyone who wants to come down and help us in Mexico, you're welcome. Necesitamos manos para trabajar. We need more help. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Does anyone else have a question? What happens after the change in consciousness? ¿Qué va a pasar después del cambio de conciencia? Realmente vamos a tomar conciencia, Really, we're going to take this consciousness, pero es como cuando de repente te surge una idea. but it's like suddenly having an idea. Esa idea la tienes en tu mente un rato. And this idea you have in your mind for a little while, Si no la llevas a cabo, if you don't bring it to fruit, la idea empieza a pasar y pierde fuerza. the idea loses its force and kind of Sí. falls away. Así es la alineación y el despertar de conciencia. So this works the same way with the alignment and the change in consciousness. Dura como 8 minutos. It's going to last 8 minutes. La gente va a decir, wow, sí es cierto, vamos a vivir en paz. And people are going to say, oh wow, it's true, we're going to live in peace. Pero si no hacemos nada, But if we don't do anything about it, va a pasar así como que tuvimos una emoción nada más. it'll feel like we just had an emotion, that's it. Con estas pirámides que estamos creando, With the pyramids that we are creating, vamos a tratar de que dure como 3 meses más o menos. we're going to hope that it allows the vibration to stay for at least 3 months. Entonces podemos establecer una conciencia. So we can establish the La consciousness. gente puede establecer grupos sociales, So people can have time to create social groups, crear planes create plans, y empezar a establecer una nueva forma de vida. and begin to create another way of living. ¿Sí? Ese es el despertar This is the awakening. que tenemos. ¿Y te aconsejas algún tipo de preparación para ese momento a nivel de cuando estar preparados más? En ese momento estar más como meditando o haciendo... So the question was, how can we prepare ourselves for that moment? Sí, tengan un lápiz y bolígrafo a mano. Un papel y lápiz a mano. His suggestion is to have a pen and paper ready, Porque se le van a ocurrir muchas ideas. because many ideas will occur to you. Escríbanlas todas. So write them all down. ¿Sí?
Para que después digan, podemos hacer esto y se van a formar muchas. So later on you can figure out which ones are helpful Muchas and use them. técnicas. And we can figure out all the Todos effective ustedes ya techniques. están preparados So really we're all prepared porque ya están trabajando cristales, because we're already working with crystals sanación, and healing, curaciones, cures. ya están dentro del momento, We are within the moment. ¿sí? Nada más necesitamos ese impulso que vamos a tener, We just need this impulse. ¿sí? Sigan haciendo lo que hacen, Continue doing what you're doing. no tienen que cambiar. You don't have to change. Sigan haciendo, meditando, You can continue cantando, meditating, singing, no sé, lo que ustedes sepan hacer. whatever you know how to do. Todas las religiones, All the religions, todas las filosofías all the han philosophies llevado al ser humano a prepararse. have all come to help us prepare Sí. ourselves. No hay ninguna mejor que otra. There's nothing better than anything else. Cada una ha preparado a la gente de acuerdo a su conocimiento. Everything has prepared us for this knowledge. Además es mejor tener mucho conocimiento. The best is just to have more knowledge. Así si no funciona el mío, So if mine doesn't work, funciona el de ustedes. maybe yours will. Sí. Y así en algún momento vamos a lograr esa unidad. And so within a moment we will achieve that unity. Pero unidad no significa que todos hagamos lo mismo, But unity does not mean that we all do the same thing. sino que todos aprendamos a convivir aun cuando seamos diferentes. It means that we learn how to coexist with all of us doing our own ways.